serie, yo le llamo la serie de conocer a Cristo. Conocer a Cristo para amarlo más. Conocer a Cristo. ¿Por qué no se vienen los hermanos de alabanza aquí? Aquí hay 3 lugares. Que no me gusta, si solo hay 3, mejor solo me dirijo acá. Me concentro más. Tenemos la responsabilidad de llenar aquí, pero siéntense aquí, por favor. Aquí hay 3 lugares. Hay lugares, iba a decir lugares y cartones, pero no, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos en la serie de conocer a Cristo y lo estamos haciendo a través del Antiguo Testamento y tomamos lo que es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés ha sido bien conocido, lo hemos estudiado cantidades de años y siempre creo que vale la pena que nosotros lo podamos ver ahora bajo el énfasis que cada uno de los muebles del tabernáculo de Moisés nos enseña acerca de Cristo. Muchos de los jóvenes que están aquí tal vez no lo han estudiado tanto. Yo quisiera motivarlos precisamente a que lo hagan. Y el altar del incienso, especialmente yo creo que el mover de alabanza, el mover de adoración que hubo hoy es porque íbamos a hablar del altar del incienso. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque usted se va a dar cuenta lo importante que es que el mejor incienso para el Padre es Cristo. Porque Él en su sacrificio perfecto subió en olor grato delante del Padre. Así que es maravilloso saber que ese altar del incienso también a nosotros nos habla de Cristo. Déjeme ver, no se mira, ¿verdad? No sé qué está pasando, tal vez apagamos las luces. Gloria a Dios. O no sé qué hice yo aquí. Ahí estamos. Gloria a Dios. Creí que ya estaba bien la imagen. ¿Será el color? Perdón, hermanos. Mientras los hermanos me ayudan, yo quisiera que usted reflexionara sobre lo que es el altar del incienso. Quisiéramos tratar de ubicarlo mientras los hermanos nos dan ahí imagen. ¿Se recuerda usted que en la entrada del tabernáculo de Moisés, la entrada estaba en el lugar o al este, ¿verdad? Donde nace el sol, acuérdese, donde nace el sol estaba la entrada. Y el sacerdote entraba precisamente y lo primero que encontraba era el altar de bronce. Inmediatamente después, enfrente siguiendo en este recorrido, siguiendo esta ruta, se encontraba con lo que es el altar, o mejor dicho, lo que es el lavacro, donde el sacerdote, que probablemente con sus vestiduras de sacrificio, porque eran vestiduras especiales para eso, se manchaba de sangre. Imagínese usted matar a un buey o matar a un macho cabrío. Yo me imagino que ellos terminaban manchados de sangre y se tenían que limpiar. Y se tenían que cambiar de vestiduras para poder entrar a oficiar al lugar santo. ¿Qué lección más tremenda nos da a nosotros saber que en el lugar santo donde se ministra, nosotros tenemos que limpiarnos en la fuente del lavacro? Y eso lo vimos. Pero cuando entra al lugar santo, entra y del lado izquierdo, si aquí está el este, a mi izquierda, ¿qué sería? Es el sur, ¿no? A ver, si nosotros estamos al oriente, ¿dónde está el norte? Allá, ¿verdad? Entonces aquí sería el sur. Al sur se encuentra el candelabro. Al norte está la mesa de los panes de la proposición. ¿Sí? Y ahora nosotros vamos a ver que en el oeste, exactamente frente a lo que es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, está el altar del incienso que nos va a tocar verlo hoy. Dentro de un momento, si logramos que la tecnología nos ayude hoy, nos vamos a dar cuenta nosotros que la ruta del sacerdote era una cruz. Yo quiero nuevamente recordarlo con usted. Altar de bronce, fuente de lavacro, ¿sí? Está haciendo la parte larga de la cruz. Acá el candelero de oro, es uno de los brazos de la cruz. Aquí está lo que es la mesa de los panes, es el otro brazo de la cruz. Y luego llega al altar del incienso y finalmente al arca que está enfrente exactamente del altar del incienso. Así que es una cruz acostada. ¿Lo logra visualizar? ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Porque hasta la ubicación de los muebles de alguna manera nos habla a nosotros del sacrificio de Cristo alrededor de todo lo que a nosotros nos muestra lo que es el tabernáculo
de Moisés. Ahora, note usted que está ubicado ahí. Voy a tener que adelantarme un poquito ya para no detenernos. Pero estuvimos viendo que cada uno de estos muebles tiene medidas. Vimos las medidas de cada uno de ellos. Algunos no tienen medida. Díganme ustedes alguno para ver si se recuerdan de lo que estuvimos enseñando. Alguno de los muebles que hemos visto que no tenía medidas, que no tiene medidas específicas. ¿Cuál de ellos no tiene medidas específicas? El lavacro. El lavacro no tiene medida específica, ¿verdad? Pero el altar del incienso sí. Y era cuadrado. Y tenía un pie. ¿Alguien se recuerda cuánto es un pie en nuestro sistema actual? ¿Ah? 12.5 pulgadas, es un poquito más. 12.5 es 30 centímetros. 45 centímetros. Es la distancia entre el codo y la punta del dedo, por lo menos de un hombre mayor. 45 centímetros. Entonces, el altar del incienso era pequeñito. Era cuadrado y tenía una altura de 2 pies. Mejor dicho, de 2 codos. Ya me estoy pasando yo al sistema inglés. Lo que era 90 centímetros. 90 centímetros. Era una cosa pequeñita, ¿verdad? Pero algo tan pequeño, qué interesante saber que realmente Dios lo tenía en un lugar sumamente importante. El sacerdote oficiaba y encendía las lamparillas de lo que es el candelero de oro, y la mesa de los panes ministraba acá, pero tanto en la mañana como en la tarde, el sacerdote tenía que quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y cuántas veces podía el sumo sacerdote? Ahí está, muchas gracias hermano Rolando. ¿Cuántas veces podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo? Una vez al año. ¿Se imagina usted que nosotros un culto como este fuera una vez al año? ¿Qué fiesta esperaríamos nosotros, verdad? ¿Cuánto anhelaríamos nosotros? Usted sabe que, querramos o no querramos, los niños están siempre maravillados con lo que es la Navidad, ¿verdad? El sistema del mundo, las comunicaciones, la televisión y el oropel de esta fiesta del mundo, porque no es una fiesta de la iglesia. ¿Usted sabía que no es fiesta de la iglesia? ¿O usted celebra el cumpleaños de Cristo? ¿Cuántos aquí celebran el cumpleaños de Cristo? Porque así lo presentan, ¿verdad? Pero la Navidad la venden muy bien, ¿verdad? Y dígame usted, cuando era niño, ¿usted no esperaba la Navidad? O Tito no, ¿verdad? Porque creció con una enseñanza bien dirigida. Pero yo esperaba la Navidad. Y el arbolito. Era una vez al año. Y era algo muy atractivo. Yo creo entender que habían 2 razones por las cuales el sumo sacerdote se sentía nervioso cuando tenía que entrar al lugar santísimo. Una de ellas era que se podía morir si no hacía las cosas correctamente delante de la santidad de Dios. Muy bien, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Usted puede notar ahí que el altar del incienso, 45 centímetros aquí, 45 centímetros acá, cuadrado, y una altura, por lo menos hasta esta parte de aquí, de 90 centímetros. Puede ver usted que tiene barras a ambos lados, porque es interesante que todos estos muebles eran transportados por los coatitas. Los coatitas tipifican dentro de los 5 ministerios del Nuevo Testamento a los maestros. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que ya se reflejaba en el Antiguo Testamento la responsabilidad de los maestros dentro de los 5 ministerios para enseñarle al pueblo. Eran ellos los que transportaban esos muebles del tabernáculo de Moisés. Ahora, tenemos que caminar porque el tiempo corre, ¿verdad? Éxodo 30, del 1 al 10, va a ser la base donde nosotros encontramos todas las características del altar del incienso. Dice, harás asimismo un altar para quemar incienso, lo harás de madera de acacia. Ya nos hemos familiarizado mucho con la madera de acacia, ¿verdad? Y creo que he repetido que es una madera llena de nudos, una madera donde yo no haría un mueble fino. Por cierto que
hace unos años me decían a mí de apodo mueble fino. Usted ya sabe por qué, ¿va? Esos pastores, ¿cómo ponen de apodos usted? Porque estás bien acabado, me decía. ¿Qué dice usted? ¿Estaré acabado? No, ¿verdad? Que todavía hay mucho que hacer aquí. Así que no le van a decir mueble fino. Madera de acacia. Será cuadrado, de 1 codo de largo, de 1 codo de ancho y de 2 codos de alto. Pero este mueble tenía 4 cuernos. ¿Hay otro mueble que usted recuerda dentro del tabernáculo de Moisés que tenga 4 cuernos? A ver, ahí atrás, los que están platicando. ¿Será que están platicando de cuántos cuernos son? ¿Cuántos? El altar del sacrificio. ¿Se acuerda que tenía 4 cuernos? Hubo un hombre que se agarró a los cuernos de ese altar para que le perdonara la vida. Me parece que el que le tenía que perdonar la vida era Salomón, ¿verdad? Y se agarró a los cuernos ese hombre porque había cometido un pecado terrible, pero no hubo misericordia para él. Él lo que quería era que hubiera misericordia para él. Qué bueno que vivimos en tiempos donde nosotros sí podemos experimentar la presencia, mejor dicho, la misericordia de Dios y por supuesto su presencia. Pero note usted que dice, sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Eso quiere decir que si usted regresa un momentito se va a dar cuenta que los cuernos, aquí están los cuernos, 4, son de la misma pieza. Esta es una corona que evitaba que el incienso cayera, lo vamos a ver, pero eran de una sola pieza. Es interesante que muchos de estos muebles, como el mismo candelero que era de oro, era de una sola pieza, de un talento, ¿se acuerda? De oro macizo. Hicimos más o menos la cuenta de cuánto costaba o costaría hoy en estos tiempos. Muy bien, sigamos. Lo recubrirás de oro puro. La madera, yo siempre me pongo a pensar que nuestro Dios es un Dios muy inteligente. ¿Verdad que sí? Y dice que tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo, ¿verdad? Así que si usted necesita sabiduría, necesita inteligencia, pídasela al Señor. Pero los hizo de madera, con excepción del candelero, para que no pesaran demasiado. Pero también para dejarnos una tremenda enseñanza, porque eran recubiertos de oro. Y todo eso también nosotros lo hemos visto. Vamos a recordar algunas cosas. Aquí está la ubicación. Hoy sí, usted puede darse cuenta que aquí está el candelero. Dijimos al sur, al norte la mesa. Y exactamente, note usted, este es el arca del pacto. Esta flecha está indicando la ubicación del altar del incienso. Solo lo separa el velo. Pero note, el altar del incienso está íntimamente relacionado con el arca. Y el arca tipifica, por supuesto, a Cristo como cada uno de esos muebles, pero tipifica la presencia de Dios. Entonces, desde ya yo le digo algo que se lo voy a repetir al final, y probablemente en el transcurso de estas 2 horas, no es cierto. Pero sin pasar por el altar del incienso, no vas a experimentar la presencia de Dios. Si no pasamos por ahí, no vamos a experimentar la presencia de Dios. Eso era lo que marcaba el recorrido del sacerdote. Ahora, una cosa muy interesante, fíjese que usted nota aquí, hay muchos estudios actualmente, pero me he dado cuenta que los querubines que están en el velo, este es el velo, note, aquí está lo que es la mesa de los panes. ¿Se acuerda que la vimos así? Aquí está el candelero de oro. Eso es como en tercera dimensión, como lo vería el sumo sacerdote que entraba a oficiar. Y aquí está el altar, mire. ¿Lo logra observar? Los de atrás ojalá que lo logren ver. Pero aquí hay 2 querubines. Y la sombra que se refleja, ¿qué es? Es el arca. ¿Nota usted cómo en el mero centro está el altar del incienso? Y el arca con sus querubines acá, que están con sus alas sobre el propiciatorio. Ahí lo puede ver usted la sombra. Muchos han marcado los querubines así como con cara de animales, ¿verdad? Más se parece a los querubines de Ezequiel que los querubines alados como ángeles que nosotros hemos visto. Parece ser que ellos han llegado a la conclusión que estas eran las figuras. Por supuesto, no existe una copia, no existe una fotografía, sino que lo han estado haciendo a través de estudios, me imagino yo, muchos de ellos de judíos mismos, ¿verdad? De eruditos. Al occidente oeste del tabernáculo está ubicado, ¿lo vimos? Frente al velo, aquí está, exactamente frente al arca.
Por eso, sin oración, que es lo que tipifica para nosotros el altar, y adoración, no hay presencia. Hermanos amados, si usted es de los cristianos que se duerme al orar, mire, ¿cuántos hermanos vinieron a orar? Ninguno ya. Ya se cerró la tienda de la oración. Como ya no viene el pastor, ya no vienen los hermanos. Pero, ¿se ha dado cuenta usted que cuesta orar? Muchos de ustedes jamás hicieron el intento por venir a las 5:30 de la mañana. Ay, pastor, es que el domingo es domingo. Pero precisamente porque es domingo, yo te aseguro que si yo te invito a un viaje al puerto, pero te digo que a las 4 de la mañana paso por ti, ¿vas o no vas? ¿Vas o no vas? Así sinceramente. ¿Quién va? Porque el que levante la mano se va a ganar un ticket. ¿Verdad que sí vamos? Para un viaje vamos. Pero para un viaje en la presencia de Dios tenemos sueño. Pero sin oración, y el propósito de la llamada para orar a las cabezas, ¿se acuerdan? Lo hicimos desde enero, era precisamente que la cabeza se metiera en oración. Pero eso no significa que nosotros no estemos orando en casa o en cualquier lugar donde el Señor nos dé la oportunidad y adorando. No vamos a adorar una vez, hermano, a la semana. Los musulmanes lo hacen 3 veces al día y no tienen la verdad. Nosotros que tenemos el misterio del Evangelio, que nos ha sido develado ese misterio, ¿cómo es posible que no tengamos un momentito para adorar? Sin adoración, sin oración, no hay presencia. Muy bien. La madera de acacia cubierta de oro. Recordemos eso. La madera de acacia nos habla de la humanidad de Jesús. El oro nos habla a nosotros de la divinidad de Jesús. Nuevamente, ese mueble está hablando de Cristo, pero lo estamos viendo como el gran intercesor. San Juan 17 es la oración intercesora de Cristo. Y ahí dice, y no ruego solo por estos. ¿Se acuerda? Los cercanos, los 12 que estaban con él, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Yo le llamo a eso la cadena discipular. Empezó con los 12 y no ha terminado con nosotros. La pregunta es, ¿cuántos discípulos tienes tú para continuar esa cadena? ¿1, 2, 3, 4 o ninguno? Estás en deuda, hermano. Esta generación está en deuda con la que viene. Porque la generación pasada nos enseñó el Evangelio. ¿Cierto o no? Me dieron una noticia muy triste la semana pasada. La esposa de un misionero que yo conocí, norteamericano, Frank Wagonier. Él me enseñó a tocar clarinete. Aunque usted no lo crea, alguna vez toqué clarinete. Ahora no me sale ni con un pitío. Tocaba el clarinete. Recuerdo que me dio una concertina pequeña para que tocara concertina. ¿Saben lo que son las concertinas, verdad? No aquellas que usan los tigres del norte, ¿verdad? Y me dio una flauta de las largas. 3 instrumentos me dio. Llévatelos a tu casa, ¿verdad? Y me daba clases. Pero murió la semana pasada. Él se lo llevaron hace unos 4 años. Le dio Alzheimer. Cuando lo fui a ver ya no me recordaba. Eso me dio mucha tristeza porque no lo pude saludar. Y ese hombre me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que me enseñó es que él era un millonario en Estados Unidos. Y era director de bandas de 1000 músicos. Por eso sabía tocar todos los instrumentos. Con una maestría que yo me quedaba con la boca abierta. Pero este misionero dejó todo lo que tenía en Estados Unidos. Lo vendió todo y se vino a Guatemala. Con él, un día en la 4 de febrero, en 1976, por poco nos apedrean. De hecho, nos apedrearon. Gracias a Dios que él tenía siempre los misioneros gringos, yo no sé si usted conoció alguno, siempre tenían una Wagonier. Y él, como era de apellido Wagonier, entonces también se buscó una Wagonier. Wagonier se traduce carretero. Entonces él se ponía en los tratados que hacía Francisco Carretero. Se quitó el apellido gringo.
Pero la historia es muy larga y el tema es largo. Pero murió la semana pasada. Tristeza digo porque humanamente siempre hay un poco de tristeza cuando uno recuerda ciertas cosas, pero qué lindo que él ya está en la presencia del Señor y que si le dan instrumentos allá estará dirigiendo la banda del cielo, ¿verdad? No sé, pero un hermano muy especial. Es importante que nosotros nos demos cuenta, hermanos amados, que Jesús es representado a través de la madera y es representado a través del oro. Cuadrado de un codo. El número 1 nos habla de Dios, nos habla de unidad, nos habla de comienzo. Un codo. Eso quiere decir que hay universalidad. El cuadrado perfecto de ese altar del incienso es que ahí también, note usted que tiene 4 lados iguales. Y el 4 es número de tierra, lo vamos a ver. Ahora note, el 2, la altura, habla de testimonio, de testigos, y habla del día y de la noche. Es interesante entonces que el altar del testimonio, el altar del incienso, mejor dicho, el sacerdote al amanecer y al anochecer tenía que oficiar ahí. Interesante. Aquí vemos a Jesús, bueno, no es Jesús, es una idea de Jesús. Como carpintero, ¿verdad? Esa es la madera de acacia. Pero aquí vemos al divino, al verbo increado, ¿verdad? Que se queda corta la gráfica, atrás las estrellas, la tierra. Note usted que esto puso locos a los teólogos del siglo I. Unos decían, no, es solo hombre, solo madera de acacia. Otros decían, no, es solo Dios, porque la materia es mala. Y el Hijo de Dios no puede tener materia. Y así se pelearon en el primer siglo. Qué maravilloso es que el apóstol Pablo recibe revelación, precisamente por esas ideas equivocadas que tuvieron muchos dentro del seno de la iglesia. Y Pablo nos dice, no se hagan bolas. El verbo que estaba con Dios y era Dios, tabernaculizó, se hizo carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero sigamos viendo otros detalles. 4 cuernos de la misma pieza. Cuadrado de un codo por lado, 4 números de tierra, 4 estaciones, 4 puntos cardenales. Nos habla de universalidad. Todo aquel que quiera tiene acceso a oficiar ahora en el altar del incienso, si quiere. Eso habla de esos 4 puntos. El cuerno habla de poder. Es interesante que Daniel, cuando habla de aquellas bestias, esas bestias, muchas de ellas, el macho cabrío, la bestia espantosa, tenía cuernos, 10 cuernos. Y los cuernos hablan de poder. Y esos 4 cuernos en el altar del incienso nos hablan a nosotros, pero del poder de la oración. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? ¿Usted está seguro que hay poder en la oración? ¿Sí? ¿Lo ha experimentado? ¿Sí? Hay poder en la oración. Pero hay poder también en la alabanza y adoración a Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en la alabanza? Hermanos amados, no tardará el tiempo en el que en medio de la alabanza van a empezar los endemoniados. Aquí. Ya no vengo, hermano. No vaya a ser que me dé color. Pero usted sabe que el que cae hace rato que viene cayendo, ¿verdad? Así que el color de repente ya se lo está dando. Mejor déselo de una vez y así es liberado. No hay aménes, ¿verdad? Pero indudablemente hay poder en la alabanza. El enemigo no soporta la adoración a Dios. Hay alabanza guerrera, ¿verdad? No me gusta a veces usar ciertos eslogans que se utilizan hoy, pero sí hay alabanza profética. Hay poder en la alabanza. Muy bien, sigamos. Ahí vio usted los cuernos. El verso 4 de Éxodo 30 dice, le harás también 2 aros de oro debajo de su moldura en sus 2 costados, en sus 2 lados.
Nota, esos dos lados, esos dos aros, hablan del número 2. Y ya dijimos que el número 2 nos habla a nosotros de testimonio, nos habla a nosotros del día y la noche. Donde se colocarán las varas, que también son 2, con que será transportado, solo sobre los hombros de los levitas. Hermano amado, usted y yo ahora somos sacerdotes, por lo tanto podemos oficiar. La pregunta es si queremos oficiar. Y muchos de nosotros a veces no queremos oficiar. Las varas de acacia y las recubrirás de oro. Muy bien. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio. No se le ocurrió a Moisés ponerlo ahí. Dios se lo dijo. Y acuérdese que en el tabernáculo no hecho de manos deben estar las cosas así. ¿Cuántos saben que hay un incensario de oro en el tabernáculo no hecho de manos? Lo dice Apocalipsis. Y ojo. Todos nosotros cuando hablamos de escatología nos preguntamos, y es la pregunta que me hacen a mí continuamente, hermano, ¿en qué época estamos? ¿Ya se abrieron los 4 sellos? ¿Les han preguntado eso a veces? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Ya se abrió el primero? ¿Ya se abrió el segundo? ¿Ya se abrió el tercero? Porque el quinto, y ojo, los 4 sellos, que también hablan de universalidad, porque es el número 4, ¿verdad? Hablan de cómo van esos 4 sellos a llegar a toda la tierra, porque 4 es número de tierra, al 4º día se creó la tierra. Entonces, note usted que el quinto sello, esos 4, todavía probablemente la iglesia novia los va a ver. Pero el quinto tiene que ver con el incensario de oro. Ese incensario debe estar cerca del altar del incienso, en el tabernáculo no hecho de manos. Y dice que el quinto sello va a ser tirar el incensario de oro a la tierra. E inmediatamente, dice Apocalipsis, se termina la intercesión. Ya no hay intercesión, porque en el candelero mejor dicho, en el incensario de oro están las oraciones de los santos. Y empiezan las verdaderas batallas, hermano amado. Así que por ahí oí yo a un ministro muy encumbrado, ¿verdad, Otito? No mencionamos nombres. Pero nos aseguró que ya estábamos en el 7º sello y en la 3ª copa, ¿verdad? ¿Verdad que nos aseguró eso? Y yo le pregunté, porque yo soy preguntón, hermano. Y usted cuando le digan cosas así, pregunte, hombre. Yo quiero que usted pregunte, que tenga que preguntar, ¿verdad? Cuando no le suene algo, yo le dije, mira, hermano, a puerta cerrada. Si como vos decís, ya estamos ahí, entonces ya no hay intercesión en la tierra. Se me quedó viendo así. ¿Cómo así me dice? Sí, porque el quinto sello es arrojar a la tierra el incensario de oro. Y vos decís que ya pasamos por ahí. Y usted tiene testimonio que todavía hay intercesión de parte de nuestro gran intercesor a la diestra del Padre, hermano. Yo siento que hay todavía esa intercesión, la percibo. Es mejor esa palabra, la percibo. Hay alguien que está intercediendo. Cuando usted está haciendo algo malo, están intercediendo por usted. Está mostrando todavía las señales. Amén. No se ha terminado la intercesión. Se va a terminar cuando la novia suba. Amén. Muy bien. Sigamos. Eso lo vamos a ver solamente en esta gráfica para recordar. Mire, ve usted, siga el puntito rojo. Este sería, mire, en línea todos estos muebles. Y aquí se hace la cruz con el candelero y la mesa de los panes. Muy bien, eso lo vimos antes de que tuviéramos. La moldura de oro, mire, ¿ve usted la moldura de oro? Quiero que note algo. ¿Logra ver usted los cuernos? Por cierto, este cuerno se ve doblado, ¿verdad? ¿Qué mira aquí en este cuerno, hermano? ¿Logra alcanzar a ver aquí? Porque es de oro, pero ¿qué es esto? ¿Logra verlo? Tiene sangre.
Porque vamos a darnos cuenta que el sacerdote tenía que untar sangre en esos cuernos. Y vamos a ver de qué se trata eso. Muy bien. La moldura nos servía, o servía en ese tiempo, para que el incienso que en la mañana y en la noche. Hermano, ¿usted todavía ora en la mañana antes de salir de su casa? ¡Ey! ¿Todavía ora? Usted de los que se levanta a rajatablas y el bus lo está dejando, o el carrito, o el hijo que lo lleva al trabajo ya se va, o el vecino con el que se va a ir al trabajo, y usted sale como que sin nada, o se levanta un poquito más temprano para orar en la mañana. ¿Ora usted en la mañana? Así con convicción, ¿ora usted en la mañana? Hermano, como mis hijas salen temprano y a veces llegan tarde de la U, yo me pongo a interceder para que regresen sanas y salvas. Y de paso me acuerdo de usted. Señor, por favor tal cosa. Señor, por favor tal otra. Yo espero que usted esté intercediendo por mí, para que empatemos el partido. ¿Qué es lo último que usted hace cuando se acuesta? Porque el altar del incienso era en la mañana, el incienso, y en la noche. Por eso no se acueste usted, hermano, después de ver tele. Especialmente si vio a Rambo. O las noticias que ponen a las hermanas todas eléctricas. Tome un tiempo, pueden ser 5 minutos, que se le puede volver media hora, pero ore. Busque al Señor, vaya al altar del incienso como lo hacía el sacerdote. La moldura era como una corona, usted lo vio en la gráfica, nos habla de Cristo coronado. Dice Hebreos 2:9, sin embargo vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, es decir, hombre, ¿no? Coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte. ¿Cuántos quieren ser coronados? ¿Usted quiere ser coronado? Hay sufrimiento para las coronas. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo es el intercesor. El altar del incienso es Cristo intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Miren, pura corona, ¿verdad? Varias versiones de lo que algunos consideran que era o fue el altar del incienso. Mire, aquí hay un incensario de oro. ¿Lo está viendo? Amén. Tengo que seguir. Verso 7 dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él, pero este no era cualquier incienso. Y era fórmula exclusiva para el tabernáculo. Quien se robara un poquito de incienso, porque era muy especial, y lo pusiera ahí en su tienda. Usted sabe que hoy en estos cultos mistéricos que han regresado, por ejemplo, cuando usted entra de museo, ¿cuántos van a los centros comerciales? Entra de museo. ¿Ha ido usted de museo? No se haga, hombre. ¿Ha ido? Hay que entrar reprendiendo, ¿verdad? Hay que salir reprendiendo. Que de repente se encuentra usted a Krishna. O al panzón aquel. Buda. Pero ¿qué olor siente usted cuando entra ahí? Inciensos hindúes egipcios. Hay que entrar con armadura usted. O mejor no entrar. Bueno, cada quien tiene testimonio, ¿verdad? Pero sí es rico el olor, ¿verdad? Algunos no sienten que no. Bueno, ok, tienen más discernimiento que yo. Pero hay incienso que es rico, ¿verdad? Es aromático. Este debe haber sido muy rico. 4 componentes que formaban el incienso, y lo que llama la atención es que todo aquel que lo agarrara para su uso personal moría. Dios es celoso. Era solo para él. Dice, lo quemará cada mañana. Hermano amado, usted tiene que quemar incienso cada mañana. Oración y adoración. Cuando encienda las lámparas al anochecer,
al anochecer. También quemará incienso delante de Jehová continuamente a través de vuestras generaciones. Sigamos. El incienso aromático. Aquí está el sacerdote, mire, quemando incienso en él. Nota, 90 centímetros, no le llegaba ni a la cintura. Este sacerdote había sido como maco. Grandote, ¿verdad? Y mire cómo subía el incienso. Ahora, note usted, aquí está el candelero. Ese incienso llenaba el olor todo el lugar santo y todo el lugar santísimo. Qué bendición, ¿verdad? ¿Usted a veces siente que en casa la cosa está así media rara? ¿Usted ha entrado a un hogar donde usted siente algo raro? Uy, dice no. Sí, ha entrado a lugares donde se perciben presencias raras. ¿Sí? Percibir por el Espíritu, no sentir, percibir. ¿Ha sentido usted? A veces los niños no duermen en la noche, ¿verdad? Y también algunos adultos, algunos jóvenes. Tengo miedo. Tan grandote y tan llorón. Hay presencias raras. Hay que reprender, hay que ir al altar del incienso a tomar autoridad, hermano. ¿Cuántos padres de familia han tenido la experiencia, mis hermanos, de ir a orar al cuarto de sus hijos? Quienes no lo han tenido, háganlo. Importante es tomar autoridad. Mire, hermano, a veces uno no sabe, por eso los padres de familia a veces le ponen televisión en su cuarto al muchachito, porque como es un berrinchudo, él quiere su tele. ¿Qué mirará el muchachito? Sí, echa llave. Su laptop en su cuarto. ¿De qué entrará a ver el muchachito? En internet. ¿Aló? ¿Todavía están aquí? Y usted sabe que todas esas son influencias que pueden afectar espiritualmente. Pueden establecer leyes en los miembros. Pueden haber ataques directos. A mí no se me olvida cuando hablé de aquellos famosos, ¿cómo se llamaban estas personas? No eran los pitufos. Pero hice un estudio sobre unos personajes chinos, por supuesto, porque qué casualidad que todo viene de ahí, ¿verdad? Los Pokémon. Nunca se me olvida que cuando ministramos niños de 10 años, endemoniados, así, en el altar, arrastrándose. Y lo más llamativo es que cuando yo preguntaba, porque son nombres raros, los hermanos, sí, los niños, se sabían todos los nombres usted. Y uno les pregunta, ¿y quién es Moisés? A saber usted, el vecino de la esquina, le dicen aún. Necesitamos, hermano amado, que haya incienso en casa. Incienso aromático. Adoración. Amén. Sigamos. Ya nos vamos a ir. Note usted, aquí tienen otra idea de los querubines, ¿sí? El altar del incienso frente al velo. Muy bien. Vamos a ver si avanzamos. El poder de la oración, la intercesión, la alabanza y la adoración, tipificado, como dije, en esos 4 cuernos, y nosotros, hermanos, tenemos que encontrarnos con el poder de la oración. Quise poner esta gráfica porque, hermanos, nosotros no sabemos adorar. Muchas veces nuestras posturas de alabanza pueden ser estas, pero las de adoración no cree que deberían de ser estas. Ay, hermano, puro musulmán. Pero el concepto original es que tú estás tan impactado de percibir la presencia de Dios que lo único que no puedes mantenerte en pie. Ni siquiera puedes levantar el rostro como este hombre bajo la presencia de Dios. Por eso es que la iglesia ya no adora. Ya no entramos en momentos de adoración. A la iglesia le gusta. ¿Verdad que sí? Así no vamos al gimnasio. No es aeróbicos los que venimos a hacer, ¿verdad?
sino que alabar a Dios. Pero esa es alabanza. Adoraciones, que hay una presencia tan fuerte como esa nube que hizo que rompieran todos los turnos, los sacerdotes, los levitas. Cuando se dedica el templo de Salomón, era tan densa la nube que se perdieron los turnos. Aquí todavía no perdemos los turnos, solo estamos con probaditas, probaditas, probaditas. Hermano, yo me pregunto, y como usted es oveja, ¿verdad? Yo me pregunto por qué usted no tiene libertad de alabar. Algunos de ustedes. Y de adorar. ¿Vienen de los presbiterianos ustedes? Yo vengo de los centroamericanos. Jehová está en su templo. Calle delante de él toda la tierra. Uno tenía que estar así. Quieto. 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 Y como este es un templo chiquito, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que yo volteo a ver? Y yo volteo a verlo a usted. Y algunos están así. Si no están así. ¿Cuándo usted al fin va a tener libertad de alabar, hermano? ¿Cuándo? Si nosotros venimos de un trasfondo de restauración de la alabanza, hermano. ¿Sí o no? ¿De qué trasfondo viene usted? Yo fui centroamericano hace 28 años. Ya se me olvidó, gracias a Dios. Y la primera vez que yo levantaba la mano, así lo hacía. Me daba vergüenza levantar la mano, ¿no? Me daba vergüenza aplaudir. Ahora ya no me da vergüenza. Yo nunca tuve ritmo, porque nunca bailé en el mundo. Y aquí hay buenos danzarines que levantaban polvo con el swing. Ya me imagino a estas hermanitas. Mi mamá bailaba usted y bailaba, daba vueltas y no sé. Como era bien delgada, igual que yo. Tremenda para bailar. Y usted haber sido tremendito para bailar. Alguno de ustedes, cuando nadie lo ve, pone ahí su cumbia. ¿Por qué no hay libertad? Tal vez porque no estamos pasando por el altar del incienso. Pero después de todas las expresiones corporales, cuando la presencia de Dios se hace gruesa, fuerte, que llena la casa, hermano, lo que va a quedar, tirarnos al suelo. Yo espero eso. Ojalá que usted también. Verso 9. No ofreceréis sobre el altar incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal. Note que hay prohibiciones. Este altar, ni incienso extraño, falsa adoración. Por eso, hermano, mire, mientras yo sea pastor aquí, yo no voy a invitar a ningún grupo rockero. Ese es incienso extraño. O un mariachi aquí. Hay iglesias ahora que llevan mariachis. Cuando el pastor está cumpliendo años, a mí tráigame regalo. Si quiere gastar. Y le tocan con el mariachi al pastor. Y a veces lo hacen en el templo. Incienso extraño. Yo sé que hay un enorme debate en el hecho de que los ritmos
que son propios de las culturas, deberían de involucrarse dentro de la adoración a Dios. Yo creo que culturalmente podemos tener ciertas expresiones, pero debe haber una música de Dios, ¿no? Que nos dé testimonio a nuestro espíritu y que nos meta en adoración. ¿Cómo se mete uno en adoración después de un concierto de rock? El concierto de rock, el beat del rock, lo pone a usted eléctrico. El beat del rock, y note que hay acid rock. Yo no fui rockero, pero he estudiado. Hay rock funk y cosas raras. Y los rockeros, uno de esos grupos, decía, somos sacerdotes al servicio de Satanás. El Señor lo reprende. ¿Y usted cree que con solo ponerle letra cristiana al rock ya se redimió? Yo lo dudo. Fuego extraño, incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda vegetal. Tampoco derramaréis libación en él. Note, era específico. Y era para entrar. Era para entrar. Una vez al año, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. ¿Qué altar? El altar del incienso. Con la sangre de la víctima para la expiación por el pecado, la que habían matado en el altar de bronce. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Disculpe que sea meticuloso y que lo esté reteniendo un poquito. Hará expiación sobre él una vez al año a través de vuestras generaciones. Será muy sagrado a Jehová. Por eso usted vio los cuernitos con sangre. Una vez al año, pero hay un proceso muy interesante que ojalá que usted tenga tiempo para escuchar. Los cuernos juntados de sangre. Levítico 4:7, apunte los versos. Luego el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Ahí está claro, ¿no? Que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Esto era el día de la expiación. Una vez al año. Ahora, fíjese pues. Levítico 16:17 dice, nadie estará en el tabernáculo de reunión. Mire, nadie. Eso es el contexto del día de la expiación. Cuando él entre para hacer expiación en el santuario, solo el sumo sacerdote. Hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia, a Dios le interesa las familias. Y por toda la congregación de Israel. Ese es el trabajo ministerial. Mi primera responsabilidad es cuidarme yo y agradar a Dios. Mi segunda responsabilidad es mi familia. Mi tercera responsabilidad es la congregación. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Después saldrá al altar que está delante de Jehová y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, día de la expiación, Levítico 16, y la pondrá sobre los cuernos del altar en su derredor. Ahora, yo quiero que usted ponga atención a esto. Rociará sobre él el altar del incienso, en los cuernos, en los 4 cuernos que habla de la universalidad. Quiere decir que es para todos lo que eso estaba significando. Rociará sobre él la sangre, ¿cuántas veces? ¿Se logra ver ahí? 7 veces. Por eso yo pongo aquí 7 rociamientos. Ahora, ¿dónde estaba el altar del incienso? Si aquí estaba el velo, ¿de este lado del velo o de este lado del velo? Estaba aquí. Esos son los 7 rociamientos de este lado del velo. Pero usted va a ver que habían otros 7 del otro lado del velo donde estaba el arca. Así que ¿cuántos rociamientos son? Por lo menos 14. Sigamos. Importante. Rociará 7 veces con su dedo y lo purificará
se necesita purificar con sangre el altar del incienso. Necesitamos ser purificados nosotros con sangre a través del arrepentimiento cuando el pecado nos alcanza, para que nuestras oraciones suban y para que haya presencia de Dios. Hermano amado, si usted tiene mucho estorbo para adorar y alabar, usted tiene que ministrar. ¿Aló? Se tiene que ministrar. Acán no podía alabar. ¿Se acuerdan? Porque tenía pecado escondido en su tienda. Lingote de oro, manto babilónico. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Eran 3 cosas las que tenía guardadas ahí, ¿verdad? Que eran del anatema y lo tenía escondido debajo de su tienda. ¿Qué tienes escondido en tu casa? Que nadie sabe. Bueno. Y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Ese era el propósito. Ahora, mire pues, lo grafiqué de esta forma. Los 7 rociamientos de este lado del velo, primero, arrepentimiento. De este lado del velo, Hebreos nos autoriza a pensar que el velo nos habla del siglo presente y del siglo venidero. Usted y yo estamos en la tierra viviendo nuestro siglo presente. Entonces, estos 7 rociamientos de este lado del velo son los que nosotros vamos a experimentar. Esto es doctrina básica. Usted la debería de saber muy bien. El primer rociamiento tipificado en las 7 zambuidas de Naamán. El leproso, la lepra tipifica el pecado. Hermanos amados, si usamos la figura de Naamán, todavía somos leprosos. Porque hasta la 7ª zambuida salió totalmente limpio Naamán. ¿Aló? Arrepentimiento. Conversión. Segundo, bautismo en agua. ¿Hay aquí alguien que lleva años de ser cristiano y no se ha bautizado? Esta semana arreglamos el bautismo. ¿Habrá alguien aquí convertido que no se ha bautizado? Porque es tercer rociamiento. Bautismo con el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Falta esa unción. Consagración. El buscar la santidad. No la santidad religiosa, sino la santidad según Dios. El cuerpo de exaltación como previo a los momentos en los que el Señor regrese. Seguimos siendo mortales. El cuerpo de exaltación lo recibió Esteban antes de que le tiraran las pedradas. ¿Le dolió? Sí. Pero estaba con cara de ángel. Su cara era como cara de un ángel. Y estaba viendo, con el cuerpo de exaltación se nos mueve el velo. Estaba viendo a Cristo sentado a la diestra. No, sentado. Se puso de pie para recibir a Esteban. El espíritu de Esteban. Cuerpo de exaltación. Y glorificación. Pero se rociaba del otro lado del velo en el día de la expiación. Levítico 16:14. Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del propiciatorio al lado oriental. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre 7 veces. ¿Dónde? Delante del propiciatorio. Eso es del otro lado del velo. Y ahí se nos pone la cosa canija, dijiste vos, ¿verdad? Se nos pone la cosa difícil. Porque entonces, después degollará como sacrificio por el pecado al macho cabrío que corresponde al pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. Mire, llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo. La rociará sobre el propiciatorio y delante de él. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel.
y de sus rebeliones por todos sus pecados. Bueno, 7 rociamientos del otro lado del velo. Por lo menos yo nunca le escuché al doctor que los definiera, porque esta es revelación que recibió él. Pero se ve en la Biblia, ¿la está viendo usted? ¿Cuáles serán? Yo creo que debería de venir revelación, ¿verdad? Mientras la revelación completa viene, están en blanco. Pero yo quiero que se entienda. Ese rociamiento es cuando usted muera. Es del otro lado del velo. Estando en México en una ocasión, le hicieron una pregunta a un hermano que estaba presente. Le dijeron, hermano, y tenía un esquema. Y ellos se habían sacado 28 rociamientos. Allá en México, muy inteligentes. Y le preguntaron al hermano porque lo estaban probando. Estaban probando apóstoles. Y el pastor ni lo hizo él, sino que se fue de lejitos y yo lo observaba. Y puso a alguien a preguntarle. Por supuesto, el hermano no supo responder. Y me tiró la pelota a mí, usted. ¿Qué decís, hermano Sergio? Para empezar, empecé a regañar al hermano. Bueno, ¿y de dónde te sacaste vos 28 rociamientos? Si hay 7 de este lado del velo, que fueron los que se recibió revelación, y 7 del otro lado, porque ahí están. Y ni siquiera hubo suficiente luz sobre eso. ¿Y de dónde te sacas? Y eran unas tonteras. ¿Cuáles serán los rociamientos? Y la pregunta del millón es, ¿por qué los necesitamos? Yo creía que todo se arreglaba aquí, hermano Sergio. Yo también. Por eso vamos a tener que ver los lugares intermedios, hermano. Uno de estos días, el miércoles doctrinal, vamos a enseñar sobre los lugares intermedios, las cárceles del otro lado. Hay cárceles. Hay muchas secciones. ¿A cuál estará haciendo usted su reservación? ¿Hotel 5 estrellas en la casa del Padre? ¿O una suite en la cárcel? Ay, hermano, ya se puso la cosa complicada. ¿Cuáles serán? Lo único que le puedo decir es que Hebreos habla de espíritus hechos ya perfectos. ¿Sí? Si hay perfeccionamiento de espíritus, para perfeccionar esos espíritus debe haber rociamiento. Si nos están perfeccionando de este lado del velo, para perfección, ¿no? Para que seamos iguales al Hijo, no como dioses, pero sí semejantes a Él. Pero lo están haciendo mientras estamos en el cuerpo. Del otro lado del velo. Usted sabe que estas doctrinas son doctrinas complicadas, pero qué llamativo que hay algunos que se llaman cristianos, ¿verdad? Que son más de 1,000 millones, en cuya doctrina hablan de lugares intermedios sin ambajes, sin problemas, sin temor. Me gusta eso. Oren para que me sea dada palabra para que hable sin temor. Los lugares intermedios, hermano. Estos señores tienen su lugar intermedio para niños inocentes, ¿verdad? No le voy a mencionar los nombres. Tienen su lugar para los que se fueron mal, y ahí es donde se equivocan, ¿verdad? Porque hacen negocio. Por eso empezó la reforma, porque llegaron al punto de decir que cuando cayera la moneda en la caja de las indulgencias, salía inmediatamente el alma del purgatorio. Un lugar intermedio para ellos. Pero
El punto no es lo que ellos hicieron. El punto es de dónde se lo sacaron. ¿Habrá en la Biblia pie para pensar que hay lugares intermedios? Sí. ¿Se acuerda del rico? Lugar intermedio. No es un destino final. ¿Se acuerda usted de Lázaro? Lugar intermedio. No es destino final. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí arriba hay perfeccionamiento de espíritus. Porque el espíritu en el Antiguo Testamento vuelve a Dios que lo crió. En el Nuevo Testamento, el ejemplo de Esteban nos muestra que ahora, en el Nuevo Testamento, el espíritu vuelve a Cristo, ya no al Padre. Vuelve a Cristo, porque el que recibe el espíritu de Esteban es Cristo, puesto de pie, en una nueva administración, en una nueva dispensación. Espíritu, hechos ya perfectos. Lo vamos a dejar ahí. Porque tiene que venir revelación. Esto no se aprende en una universidad, no se aprende en un instituto bíblico, tiene que ser revelado. Ahora, todos aquí logran ver que la figura del sacerdote rociando 7 veces en el altar del incienso de este lado del velo habla de los 7 rociamientos. Usted tiene que ver en dónde está. Si usted todavía no ha recibido bautismo con Espíritu Santo, hermano, también busque la administración para ver qué estorbos hay. Muchas veces son estorbos doctrinales, prejuicios doctrinales. Mire, yo tenía prejuicios doctrinales para el bautismo con Espíritu Santo. Porque yo tuve un pastor, 10 años, que me dijo que las lenguas eran del diablo. ¿Cómo podía yo hablar con libertad de lenguas? Ese pastor creía que los pentecostales no eran salvos. Mire qué pasó. Sin embargo, todos nos van dando un andamiaje. Pero qué misericordia de Dios. Que el Señor en su misericordia nos llevó. ¿Sabe por qué yo no me siento mal? Porque a mi pastor le pasó lo mismo. Su papá nunca creyó en las lenguas o creía en las lenguas hasta el final. Su abuelo menos. Yo le aseguro que si usted viene de un hogar cristiano, viene de un hogar cristiano generalmente tradicional. Y por eso no hay libertad de alabanza, por eso no hay libertad de esto, no hay libertad de lo otro, porque en el fondo hay temor y hay prejuicio doctrinal. Y esas son amarras que tienen que ser rotas. A mí el Señor me bautizó con Espíritu Santo. Yo sé que es tarde, hermano. Yo sé que hoy sí me columpié. Pero cuando el Señor a mí me bautizó con Espíritu Santo, yo no lo creí. Ya se lo conté, ¿verdad? Y me perdí esa bendición. ¿Sabe qué dije yo con mi cabecita de alfiler? Dije, yo me aprendí las lenguas y aquí estoy en medio de un montón de gente que habla lenguas, de plano me las aprendí. Eso fue lo que yo razoné. Hasta que el Señor, en un retiro de Montelín, aquel retiro de los ojos de mapache le llamo yo. ¿Cuántos fueron al retiro de ojos de mapache en Montelín? Allá en Palín, donde no había grama, solo polvo. Levante bien la mano, es que eso fue glorioso. Ojos de mapache, porque todos terminamos con los ojos terriblemente llenos de tierra. Y ahí el Señor me botó rostro en tierra. Oh, gosh, ya me imagino cómo me levanté. No se me olvida, Pin Avelar estaba predicando. Tremendo ministro de Dios en ese tiempo. Estaba predicando y ministró media hora bautismo con el Espíritu Santo. Yo le aseguro que si yo empiezo a ministrar bautismo con el Espíritu Santo aquí, a los 5 minutos ya se van. Y se van los que no lo han recibido. Hasta que el Señor rompió mis prejuicios. Yo peleaba. No, señores, es que traía un trasfondo doctrinal. Por eso se lo estoy contando. Un amarre de hombres, de interpretación humana. ¿Cuántos saben que el Señor puede bautizarte en tu cama? En tu casa.
Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, busca el bautismo. Dice que Él es un Padre bueno. Si nosotros somos padres malos, que Él dará juntamente. Él dice, si ustedes son padres malos, que no darían una serpiente al hijo que te pide pan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Bautismo con Espíritu Santo, promesa del Padre para ti, dice Hechos, y tus hijos. Hermano amado, yo termino con eso. Si usted está dando vueltas en el desierto y no sale, lleva años, es porque solo cruzó el Jordán, mejor dicho, solo cruzó el Mar Rojo. Bautismo en agua. Y no ha cruzado el río Jordán. Bautismo con Espíritu Santo. Hay que cruzarlo para pelear en Canaán. Pero se pelea ahora con el poder del Espíritu Santo. Y ojo, yo hago mucho énfasis en esto. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias pentecostales se están enfriando. Están volviendo congeladoras. Muchos de trayectoria pentecostal han preferido el alto crecimiento. Y me cuentan a mí que prohíben los dones. El día domingo, para que no se asusten los inconversos. Y no, la Biblia dice pues que cuando entra un inconverso, si hay una profecía, si hay una palabra de ciencia, o si hay una palabra de lenguas que hay interpretación por el incrédulo, dice. Y dice, ay no, es que se van a asustar. Usted tiene familiares, fíjese, no sé si le ha pasado a usted, que cuando usted, el día que invita a un familiar inconverso que viene, todo el mundo cae en el suelo y vomitan porque están siendo liberados. Y usted quisiera que ese día no pasara nada, que todo el mundo estuviera bien tranquilo porque quiere que se convierta. El poder de Dios rompe cualquier lazo de incredulidad y velo de incredulidad. Mejor que cuando vengas, pase de todo hasta que lo libere el Señor a él. De repente viene enchamucado. Él no lo sabía. ¿Amén o no amén? Nos vamos terminando con eso. La intercesión y la adoración del otro lado del velo. Fíjese, hermano, que no solo había incienso en el altar del incienso. Yo me sorprendí porque no lo había visto. Tal vez usted ya lo vio, pero yo no lo había visto. Levítico 16:12, después tomará del altar que está delante de Jehová un incensario lleno de brasas, de fuego y 2 puñados de incienso aromático molido. ¿Y lo llevará a dónde? Entonces hay una adoración de este lado del velo. Y hay otra del otro lado del velo. Es perfecta. Ahora, ¿cuántos saben que podemos nosotros prestar poderes del siglo venidero ahora, por la fe? A mí me gustaría que nos dieran una probadita, una ensayadita de cómo es la adoración del otro lado, hermano. Pero entonces pasemos la prueba de la de este lado. Y lo llevará detrás del velo. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando usted sigue leyendo la Biblia, dice que se llenaba el lugar santísimo, no solo del olor al incienso, sino que no se miraba nada. Solo la luz shekinah, ¿verdad? Como se miraba ahí, intentaron dibujarlo en esa foto, ¿verdad? Nosotros siempre hemos visto los querubines chiquitos, ¿verdad? Es muy probable que haya sido más así. Mire de qué tamaño eran los querubines. Este es el arca, este es el propiciatorio. Los querubines están viendo hacia el propiciatorio. Ahí es donde se llevaba el día de la expiación la sangre. Ahí es donde se había puesto la sangre del tabernáculo, no hecho de manos, y está hasta hoy. ¿Usted cree que algún día tendremos la oportunidad de ir a ver esa sangre? Yo creo que sí. Porque esa sangre no se secó. Esa sangre está vigente. Y por eso podemos obtener nosotros el perdón de nuestros pecados. Termino con lo que le dije al principio. Sin oración, intercesión, alabanza y adoración,
olvídenlo. No hay presencia de Dios. Hermano amado, yo quisiera que usted se pusiera de pie. Ya nos vamos a ir. Póngase de pie. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde ya podríamos arrodillarnos? Ahí dese vueltas en su silla. Dese vuelta en su silla. Con libertad. A vez le va a parecer extraño. El altar del incienso nos invita. Es Cristo mismo, es Cristo el intercesor. Si fuéramos detallistas y volviéramos a releer los evangelios, nos daríamos cuenta que quizá Jesús pasó una cuarta parte de su tiempo, probablemente más, ya que a veces oraba toda la noche, subiendo al monte, en comunión con su Padre en el altar del incienso. Jesús no concebía la vida y su ministerio sin estar en comunión con su Padre. Y los cristianos de estos tiempos apenas oramos y todavía lo hacemos a la hora de comer. Me parece que tiene que haber un cambio radical. Si tú no puedes venir al templo a orar, busca un lugar secreto. Puede ser tu habitación, donde puedas venir a orar, donde busques la intimidad con Él, donde le adores, donde derrames tus lágrimas con libertad, donde tú y yo podamos verdaderamente encontrarnos con Él. Sin eso, la vida cristiana se vuelve algo religioso, seco, aburrido, sin emoción, casi muerto. Por eso en esta tarde, hermano amado, ¿por qué no tú te encuentras unos minutos con Él? Tal vez hace tiempo que no te arrodillabas. Tal vez hace tiempo que no te sentías enternecido por su presencia. ¿Por qué no esta mañana todos empezamos a exhalar incienso aromático de nuestra vida que suba? Si tú te necesitas ponerte a cuentas, hermano amado, hazlo. Estoy seguro que Él está aquí. Su sangre bendita nos limpia de todo pecado. No permitas que el enemigo en este momento te estorbe recordándote tus pecados. Mejor ven a Él arrepentido, arrepentida, y pídele que una vez más rocíe de su sangre para obedecerle. Si en tu corazón hay batalla,